Buenos días con todos. Vamos a comenzar con la clase de física correspondiente a la semana 15. El tema es electromagnetismo. Como la propia palabra lo indica, vamos a estudiar la relación entre la electricidad y el magnetismo a través de un fenómeno que es llamado inducción electromagnética. Este es el tema central de la clase, ¿no? Bueno, ya se había visto en la semana 14 que una corriente eléctrica produce un campo magnético. Ahora vamos a ver cómo un campo magnético puede producir una corriente eléctrica, ¿no? O sea, al contrario. Para comprender entonces este tema de la inducción electromagnética, debemos primero comprender el concepto de flujo magnético, ¿no? Vamos a empezar entonces estudiando el flujo magnético, en particular el flujo magnético variable, que es lo que nos interesa. En las imágenes pueden ver dos de los temas que se van a estudiar, ¿no? El flujo magnético variable va a producir una FEN inducida y por consiguiente una corriente eléctrica. Es en la figura de la izquierda. En la figura de la derecha, una de las aplicaciones, se muestra una de las aplicaciones de este fenómeno, que es la FEN inducida en un conductor móvil, ¿no? En un conductor en movimiento, ¿no? Bien, esto pues comprueba la relación casi simétrica, ¿no? Casi simétrica que existe entre la electricidad y el magnetismo, que ya se sabía que una corriente eléctrica producía un campo magnético, eso vimos en la clase pasada. Ahora, al contrario, vamos a ver cómo se puede producir corriente eléctrica con campos magnéticos. Sin embargo, el concepto de flujo es el más conveniente porque permite generalizar, permite explicar con mayor amplitud, ¿no?, el fenómeno de la inducción electromagnética. Entonces, por ahí empezamos. Flujo magnético se va a denotar con la letra griega phi, ¿no? Phi mayúscula, ¿no? Phi mayúscula. Se debe entender como una medida del número de líneas de inducción magnética que atraviesan una superficie, ¿no? Pues acá también se le puede poner, es una medida, ¿no? Es una medida del número de líneas. Es una medida, ¿no? Ahora sí. Entonces, consideremos una superficie, por ejemplo, ¿no?, la limitada por una espira, ¿no? La superficie que en realidad corresponde a un círculo limitada por una espira circular, ¿no? Y un observador. Y vamos a suponer que en esa región exista un campo magnético representado por estas líneas de inducción, ¿no? La definición que está arriba indica que hay que contar estas líneas, ¿no?, lo cual no es nada práctico, ya que la línea es un ente imaginario y por un mismo punto se pueden contar inclusive infinitas líneas, ya que tiene espesor cero, es un ente imaginario. Entonces, nos conviene expresar matemáticamente esta definición de modo que nos dé un número finito que sea representativo de este concepto, flujo magnético. Para ello necesitamos conocer el campo magnético de un punto. Ahora bien, antes de indicar el campo magnético, es conveniente también indicar que una superficie siempre viene orientada por un vector, ¿no? O sea, un vector llamado normal es el vector que indica la orientación de la superficie.
Y por supuesto, por qué lado se está mirando la superficie, ¿no? Entonces, si la normal está apuntando hacia arriba, la superficie está mirando por la cara de arriba, ¿no? Si estuviera apuntando hacia abajo, se estaría mirando por la cara opuesta, ¿no? Y para definir entonces matemáticamente el flujo magnético, necesitamos datos, ¿no? Uno es el campo magnético, flecha de rojo, el ángulo que forma con la normal, y otro dato es el área de la superficie por donde pasan las líneas de inducción magnética. Con eso se define el flujo así, ¿no? Flujo magnético, campo magnético perpendicular por área, ¿no? Ahora, esa flecha que está ahí de rojo, que indica el campo magnético, no es perpendicular, ¿no? Entonces, hay que descomponerla en una componente paralela a la superficie, como están viendo, y otra componente perpendicular a la superficie. Y esta componente es la que va multiplicada por el coseno, bueno, B coseno de teta. B coseno de teta. Entonces, esta es la que contribuye o es la que interviene en la definición, ¿no? Es la que interviene en la definición. La otra componente horizontal no, ¿no? Sino esta componente nada más. Componente vertical. Entonces, aquí en la definición, por eso se escribe así, B coseno de teta por A. La unidad del campo magnético, Tesla, la unidad del área metros cuadrados. Este producto se llama Weber. Su símbolo es W mayúscula, B minúscula, ¿no? Un Weber significa entonces el flujo magnético, el flujo de un campo magnético de un Tesla que atraviesa un área de 1 metro cuadrado, ¿ya? Teta está claro ahí en la figura, que es el ángulo entre el campo magnético y el vector normal, ¿no? Eso se puede ver ahí en la figura. Veamos observaciones sobre esta definición, ¿no? Que están viendo ahí, ¿no? Entonces pasemos a la siguiente página. Veamos observación. Vamos a borrar primero esto. Y ya se explicó. Primera observación. ¿Qué ocurre si el campo magnético tiene la dirección de la normal, o sea, el vector normal? El ángulo entre ellos es cero, pues, ¿no? Y el flujo magnético sale con signo positivo, ¿no? ¿Qué significa esto? Lo siguiente, si esta es la espira, esta es la normal, significa, este es el observador, significa que el campo magnético o la línea de inducción magnética es equivalente, ¿ah? Línea de inducción magnética o el campo magnético tiene la misma dirección que la normal, como pueden ver ahí la flecha de azul y la flecha de verde, ¿no? El observador entonces describe a las líneas de inducción magnética salientes, ¿no? O sea, hacia su lado, ¿no? Flujo saliente significa, ¿no? ¿No? Flujo positivo significa flujo saliente. El observador describe las líneas de inducción magnética salientes, ¿ya? Ahora, veamos otra observación. ¿Qué ocurre si el campo magnético es opuesto a la normal? El ángulo es pi. O sea, coseno de pi en la fórmula anterior es -1. Entonces, el flujo magnético sale con signo negativo. Gráficamente, ¿qué significa esto? Lo siguiente. Este es el espíritu. Ahora vamos a suponer que se está mirando por la otra cara, la superficie, la normal está hacia abajo, el observador está ahora mirando por la otra cara, ¿no? Como indica la normal. Y el campo magnético ahora es opuesto a la normal, ¿ven? Describe las líneas de inducción magnética entrando, ¿no? Porque está mirando por la otra cara, por la cara donde está la normal, entra las líneas de inducción magnética, ¿no? Entonces el observador describe la línea de inducción magnética entrante. Entonces flujo negativo significa líneas de inducción magnética entrantes, ¿no? ¿Ya? Otra observación. ¿Qué ocurre si el campo magnético es perpendicular a la normal, ¿no?
Teta vale pi medios. Si reemplazamos en la fórmula anterior, coseno de pi medios es 0, ¿no? Entonces no hay flujo. El flujo magnético es igual a 0. ¿Qué significa esto? Lo siguiente. Si tenemos una espira, esta es la normal, ya saben, el observador está siempre al lado de la normal, significa que el campo magnético es perpendicular a la normal, es decir, la flecha de azul, miren, que representa el campo magnético es perpendicular a la normal. Entonces el observador describe a las líneas de inducción magnética paralelas a la superficie, ninguna de ellas la atraviesa. Ninguna línea de inducción magnética puede atravesar las superficies, todas son paralelas y eso significa flujos igual a 0, flujo magnético igual a 0. Bueno, hay más observaciones. Supongamos que tenemos un flujo magnético a través de una bobina. ¿Qué es una bobina? Es un enrollamiento como el que están viendo de N vueltas o espiras, ¿no? Pueden ser 2, 3, 10, 20, 100, 1000, 2000. Y si es de sección constante, es decir, cilíndrica, entonces esta área es constante, ¿no? Vamos a suponer que esta bobina esté situada en un campo magnético externo, cuyas líneas de inducción magnética son paralelas, como pueden ver en la línea de celeste. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el flujo magnético? Si estas son las líneas de inducción magnética, está claro que las líneas que atraviesan cada espira es igual al número de líneas que atraviesan toda la bobina, porque las líneas que entran por el lado izquierdo y a su vez atraviesan cada espira salen por el lado derecho. No deben desaparecer las líneas. Entonces, eso significa que el flujo magnético, en este caso, simplemente va a ser el producto del campo magnético externo por el área, porque si lo miramos desde el lado derecho, como está el observador ahí, entonces van a tener la misma dirección, entonces coseno de 0,1, entonces se escribe así nada más. Observen que ahí no participa n, ¿no? El número de espiras. No depende entonces de n, ¿no? Ya, esta observación también es útil porque a veces le ponen preguntas de teoría, ¿ya? Inclusive de cálculo también, ¿ah? Así que tengan mucho cuidado, muy en cuenta esta observación que están viendo ahí, ¿no? En la pantalla, ¿no? Mucho cuidado aquí, ¿ah? A ver, una observación más. Se refiere a la variación. El flujo magnético a través de una bobina o espira puede variar, ¿ya? Cuando el campo magnético o el área, inclusive el ángulo entre ellos, ¿no? Entonces, o el ángulo, mejor dicho, entre el campo magnético y la normal, ¿no? También puede variar, ¿no? En este caso, como ya saben, toda cantidad que varía, toda cantidad física se denota con la letra griega delta mayúscula, ese triangulito, y se determina restando la cantidad en final menos la cantidad misma inicial. En este caso, el flujo final menos el flujo inicial, ¿no? Entonces, esta observación también es importante, ya que en este tema de la inducción electromagnética, lo que interesa son la variación del flujo magnético, o sea, el cambio. Entonces, ahí en la observación 5, si bien es cierto, dices que el flujo magnético varía cuando el campo magnético o el área, ¿no? Transversal, ¿no? Cambia con el tiempo. También puede variar cuando el ángulo entre el campo magnético y la normal también cambia con el tiempo, en todos esos casos, ¿no? Entonces acá, para ser más preciso, vamos a poner puede, ¿no? Porque no son los dos únicos casos, ¿no?
puede variar, puede. Y o significa ambos también pueden variar, ¿no? Ambos, ¿no? A la vez, ¿no? Ambos también pueden variar a la vez. Ya, pero no son los dos únicos casos, ¿ah? Puede que también varíe el ángulo, ¿no? Entre el campo magnético y la normal, ¿no? Pero acá podemos agregar eso si queremos, ¿no? Entonces hay varias situaciones, ¿ya? Lo que vamos a ver son todas en realidad, ¿no? A veces solo cambia el campo magnético y el área permanece constante, y a veces al contrario, ¿no? El campo magnético permanece constante y el área cambia, ¿no? Pero también puede variar el ángulo, ¿no? Entre ellos, ¿no? Entonces acá vamos a poner O para cuando el campo magnético o el área transversal cambia con el tiempo, el campo magnético o el área transversal, o inclusive acá, ¿no? O el ángulo, vamos a poner el área acá, o el ángulo teta acá, como ya lo hemos denotado, ¿no? Eso, entonces vamos a ponerle, ¿ah? Ahora sí, ¿ven? Ahora sí está más, más general, ¿ven? Y eso es lo que vamos a ver, todos esos casos que se indican en esta última observación, miren, vamos a ver, ¿no? Ya sea cuando cambia solo el campo magnético, o cuando cambia solo el área, o cuando cambia solo el ángulo teta, ¿no? Con el campo magnético, ¿no? Y ahora sí, veamos ejemplo, ¿no? Pasemos a los ejercicios para comprender primero este concepto de campo magnético. La primera es de teoría, se refiere al flujo magnético. Dice, el flujo magnético es una cantidad escalar. Bueno, sí, pues es un número de líneas, ¿no? Verdadero, ¿no? Puede ser positivo, negativo o cero inclusive, ¿no? Cuando las líneas de campo magnético salen de una región limitada, el flujo es negativo. O sea, cuando es saliente, como vimos ahorita en una de las observaciones, el flujo es positivo, ¿no? Cuando el observador describe las líneas de inducción magnética salientes, el flujo magnético es positivo, pero aquí dice negativo, entonces falso, ¿no? Cuando la línea dice de inducción magnética, o sea, de campo magnético, ingresan a una región, o sea, cuando entran, dice que es negativo, eso sí es verdadero, ¿no? Cuando el observador describe a las líneas entrantes a la superficie, entonces ahí sí es negativo, como vimos en las observaciones, verdadero. Entonces la respuesta es verdadero, falso, verdadero en esta primera pregunta, ¿no?
Veamos la número 2. Dice la espiral circular de 10 centímetros de diámetro, radio ya saben 5, se encuentra dentro de un campo magnético homogéneo y uniforme de magnitud 1,5 Tesla, tal como muestra la figura. Determinar, dice, el flujo magnético a través del espiral, ¿no? Bueno, aquí el ángulo que está formando en la figura, miren, el campo magnético es con el plano del espiral, ¿no? 53 grados. El ángulo que interviene en la fórmula es el que forma el campo magnético con la normal. Entonces, como acá es 90 grados, ese ángulo debe ser 37 grados, ¿no? Debe ser el complemento, ¿no? Este es el área que ya se puede determinar el área, pi por radio al cuadrado, ¿no? El área. Y el ángulo que interviene es este, 37 grados. Entonces, escribimos el flujo así simplemente. B por A, coseno de 37 grados. Ahora reemplazamos la magnitud del campo magnético es 1,5. El área es pi por radio al cuadrado. El radio es 5 centímetros, ¿no? Porque el diámetro es 10. Por eso aparece este 5. Ahora, se multiplica por 10 a la menos 2 porque tienes que estar en metros, ¿no? Para convertirlo a metros. Al cuadrado, ¿no? Por coseno de 37, que es 4 quintos, ¿no? Acá 5 con un 5 se cancela, acá queda un 5, ¿ah? Que es 5 al cuadrado. Con este 5, 5 por 4, 20, por 1,6 es, por 1,5, perdón, es 6 por pi es 3,14. Eso le va a dar, así como lo están viendo, ¿no? 3 por 3,14 por 10 a la menos 3. Pero 3 por 3,14 es 9,42, ¿no? Ahora, esto que está acá, miren, esto que está aquí sale en Weber, ¿no? Weber, ¿no? Weber. Ahora, todo esto, 10 a la menos 3 Weber, equivale a 1 miliweber. Por eso la respuesta sale en miliweber, ¿no? Esto que ven acá, entonces 10 a la menos 3 Weber es 1 miliweber, ¿no? Por eso la respuesta sale en unidades de miliweber, ¿no? Y esa es la respuesta, ¿no? Bien, entonces este es un ejemplo, pues, de flujo magnético. Ahora sí, estudiemos el tema central, que es la inducción electromagnética, ¿no? Entonces retornamos a la teoría. Retornamos a la teoría, ¿eh? Siguiente tema, entonces, es el tema central, inducción electromagnética. ¿Qué significa inducción electromagnética?
Generación de corriente eléctrica, ¿no? Vamos a ponerlo ahí en... Es la generación, ¿no? Es la generación, ¿no? Ahora sí. De corriente eléctrica debido a un flujo magnético variable, ¿no? Como es un fenómeno puramente empírico, veamos un ejemplo que simule una situación empírica. Por ejemplo, si tenemos un imán sólido, un imán de barra, que se va a considerar como fuente de flujo, también se le puede llamar imán inductor. Vamos a considerar que además de ese imán de barra, ponemos también, tenemos una espira, ¿no? Una espira circular, ¿no? Ahora, si ambos están en reposo, no ocurre nada, ¿no? No ocurre nada. No hay generación de corriente eléctrica. Por lo menos uno de ellos tiene que moverse. Por lo menos uno de ellos tiene que moverse. Vamos a suponer que el imán es el que se mueve, el imán de barra, este es el observador. Entonces, ¿qué es lo primero que se va a observar? Lo primero que se va a observar es repulsión. Repulsión. Es decir, fuerza de repulsión. Eso significa que la espira que ven ahí a la izquierda se ha convertido en un imán, ¿no? Siendo el polo, como hay fuerza de repulsión, la cara que está para el lado derecho debe ser norte y la cara que está para el lado izquierdo debe ser sur, porque norte con norte hay fuerza de repulsión, ¿no? Entonces, como la espira ya es un imán, se le puede llamar también imán inducido. Para que la espira sea un imán, eso vimos en una observación en la clase pasada, debe circular corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica es precisamente por inducción electromagnética, también se llama corriente eléctrica inducida, ¿no? Así que como la espira ya es un imán, entonces podemos comprobar de que para que sea un imán pasa corriente. Así que lo conectamos a un foco, por ejemplo, y se va a comprobar pues que el foco se enciende. Y ahora sí, con toda seguridad, decimos que se ha generado una corriente en la espira. Eso es entonces la esencia de este fenómeno, ¿no? Ahora, ¿por qué ocurre esto? Porque a medida que se acerca el imán de barra, el flujo magnético aumenta. Si ustedes miran las flechas, las líneas de inducción magnética, mejor dicho, que salen del norte, cuanto más se acerca el imán de barra, o sea, el inductor también se le puede llamar, a la espira van a pasar, van a atravesar la espira cada vez más y más líneas. Por eso se dice que el flujo magnético aumenta. Entonces, debido al aumento del flujo magnético, estamos viendo pues que se genera corriente eléctrica. Ahora, además de ello, podemos conocer en qué sentido circula la corriente en la espira. Como la espira es un imán, ya podemos indicar ahí en la cara norte de su campo magnético. Hay dos campos magnéticos. Uno es el del imán de la fuente de flujo, es el imán inductor, ¿no? Flecha de negro. Se le puede llamar también campo magnético externo. Y el otro es el campo magnético de la espira, ¿no? Que sale por su cara norte, flecha de rojo. Se le llama inducido, ¿no? Ahora, recordando la regla de la mano derecha de la clase pasada, para conocer el sentido de circulación de la corriente en la espira, basta poner el dedo pulgar según la flecha de rojo, o sea, del campo magnético inducido, o sea, hacia el lado del observador, ¿no? Y el observador que está ahí va a describir el sentido de circulación contrario a las agujas de reloj, o sea, antihorario, ¿no? O sea, la corriente inducida, entonces, respecto al observador, circula en sentido antihorario. Vuelvo a repetir, todo esto ocurre porque el flujo magnético aumenta. Ahora, ¿qué pasa si el flujo magnético disminuye, no? También se genera corriente eléctrica. En este caso, vamos a asumir que el imán se aleja, ¿no? De la espira. Entonces, lo primero que se va a percibir es fuerza de atracción. Eso significa que otra vez la espira se ha convertido en un imán, pero ha invertido su polaridad, ¿no? Para que exista fuerza de atracción, el polo norte del imán de barra o el imán inductor debe
atraerse con el polo sur de la espira. Es decir, esta cara acá debe ser el polo sur, ¿no? Para que exista fuerza de atracción. Aquí también podemos comprobar de que como la espira nuevamente es un imán, solo que invertido su polaridad, se ha generado corriente. Así que lo conectamos al foco y se enciende el foco. Ahora, ¿por qué ocurre todo esto? Porque el flujo magnético disminuye, por supuesto. Porque a medida, miren, que se aleja el imán de barra, cada vez van a atravesar menos y menos líneas esta área, ¿no? Ahora, también se puede conocer, en este caso, en qué sentido circula la corriente inducida. Como el imán inducido que le expira tiene su polo norte ahora para el otro lado, por ese lado debe salir el campo magnético. Ahora, el campo magnético del imán de barra sigue saliendo por el polo norte, pues, ¿no? Flecha de negro, pero ahora el campo magnético inducido, o sea, del imán inducido que le expira, se ha invertido ahora, ¿ven? Sale por la otra cara ahora, porque la otra cara es norte, ¿no? Y con eso, con esa flecha roja, podemos deducir en qué sentido circula la corriente inducida en la espira. Basta usar la regla de la mano derecha, ponen el dedo pulgar hacia el observador, ¿no? Aplica la regla de la mano derecha, el observador que está ahí al lado derecho, pone el dedo pulgar en el sentido de la flecha de rojo y ve que sus dedos se enroscan en sentido horario, ¿no? Así. Y así circula la corriente inducida. ¿Por qué ocurre todo esto? Vuelvo a repetir, porque el flujo magnético disminuye. Entonces, cuando decimos que el flujo magnético aumenta o disminuye, decimos que varía, ¿no? Variación significa aumento o disminución. Todo esto se puede resumir con las siguientes observaciones, ¿no? Primera observación, miren, para que exista corriente, acuérdense, hace 2 semanas, debe existir un voltaje o una fuerza electromotriz, ¿no? Entonces, el voltaje producido por el flujo magnético variable se llama también FEN inducida, ¿no? Se denota con la letra epsilon, ¿no? El subíndice que aparece ahí, IND, significa inducido, ¿no? Inducido. Bien, también vimos hace 2 semanas que la fuerza electromotriz produce una corriente eléctrica. Entonces, la corriente eléctrica producida por la FEN inducida se llama corriente inducida, ¿no? También aparece con su subíndice IND. Ahora, la semana pasada vimos que una corriente eléctrica produce un campo magnético. Entonces, el campo magnético producido por la corriente inducida se llama campo magnético inducido. Bien, ese es el resumen, en esas 3 observaciones, es el resumen de todo lo que se ha explicado. Pero sin embargo, hay otras observaciones también ahí, miren. Que ya hemos visto, cuando el flujo aumenta hay fuerzas de repulsión entre los imanes y cuando el flujo disminuye hay fuerzas de atracción. ¿Qué otra cosa pueden observar ahí? Que cuando el flujo magnético aumenta, el campo magnético inducido tiene sentido opuesto al campo magnético del imán, de barra, es decir, del imán inductor. En cambio, cuando el flujo magnético disminuye, el campo magnético inducido va a tener el mismo sentido que el campo magnético del imán inductor, ¿no? ¿Eh? Entonces hay dos campos magnéticos, como pueden ver. Uno es del imán inductor y el otro del imán inducido. O sea, uno es del imán de barra que ven ahí, el otro es del espira. Entonces, otra observación más, miren, que solo todas estas observaciones que estoy hablando son puramente gráficas, ¿no? No son para escribir, ¿no? Son gráficas nada más, mirando la flecha nada más. Cuando el flujo magnético aumenta, habrá oposición al aumento, por eso hay fuerzas de repulsión. Y cuando el flujo magnético disminuye, habrá atracción entre los imanes, es decir, habrá oposición a la disminución.
Esa observación también es muy importante, ¿no? Que lo vamos a ver ahorita, ¿no? Con la llamada ley de Lenz, ¿no? Y también con la ley de Faraday. Ya, entonces, todo esto que están viendo ahí se puede resumir en un enunciado, en una conclusión, en un enunciado compacto, llamado ley de Lenz. La ley de Lenz, entonces, sirve para describir el contenido conceptual de este fenómeno, ¿no? Una de las tantas formas literales que hay de enunciarlas es la que ven ahí, ¿no? Una fe inducida genera una corriente eléctrica cuyo campo magnético se opone al cambio de flujo magnético que lo produjo. Bueno, cuando recién se empieza, esto no es tan sencillo aplicarlo a problemas de concepto, ¿no? Debido a que hay distintas formas de enunciar una ley. Entonces, lo que nos conviene, esta ley, ¿no? Entonces lo que nos conviene es usar esto en la forma más práctica posible, o sea, describirla, por ejemplo, en forma gráfica, ¿no? Ahora, está claro que la fe inducida es producida por la variación de flujo. La variación del flujo magnético es la que produce la fe inducida, como pueden ver ahí en esa secuencia lógica. Pero a su vez la fuerza electromotriz inducida genera una corriente eléctrica. A su vez, una corriente eléctrica genera un campo magnético, inducido, por supuesto, todo inducido. Y ese campo magnético inducido se opone al cambio del flujo magnético que lo produce, es decir, al aumento, a la disminución. Cuando se opone al aumento, cuando se opone al aumento, habrá pues, como hemos visto en la página anterior, fuerza de repulsión, ¿no? Y cuando el campo magnético se opone a la disminución, habrá fuerza de atracción, ¿no? Entre los imanes. Ya, entonces ahora sí veamos la forma gráfica, ¿no? Hay dos casos nada más en la cual se aplica esta ley. Miren, esta forma de expresar esta ley es la más conveniente. Miren, si el flujo magnético aumenta, habrá fuerza de repulsión. Y si disminuye, atracción. Hemos visto que si el campo magnético externo tiene esta dirección, por ejemplo, el inducido, cuando el flujo magnético aumenta, debe tener dirección opuesta. O para hablar de flechas, si este es el sentido de la flecha del campo magnético externo, flecha de verde hacia abajo, el sentido de la flecha del campo magnético inducido es opuesto, ¿no? Ahora, si el flujo disminuye, nuevamente acá la flecha de verde es el campo magnético externo, la flecha que se invierte es la del campo magnético inducido, ¿no? Se invierte y va a tener el mismo sentido que el campo magnético externo, ¿eh? Esta es la forma más fácil de aplicar o comprender la ley de Lenz, ¿eh? Ahora, si queremos conocer el sentido de la corriente, que inducida, por supuesto, que es la que produce el campo magnético, aplicamos la regla en la mano derecha. Por ejemplo, cuando el campo magnético inducido es opuesto al externo, o sea, cuando el flujo magnético aumenta, entonces ponemos el dedo pulgar según el campo magnético inducido y los dedos enroscados indican el sentido de circulación de la corriente, ¿no? Como pueden ver ahí. Y cuando el flujo disminuye,
Ahora el campo magnético inducido se invierte, pongo el dedo pulgar ahora invertido y los dedos se enroscan en sentido contrario ahora, ¿eh? Entonces la corriente inducida circula en sentido contrario. Si por ejemplo se ve antihoraria cuando el flujo magnético aumenta, será horaria, la corriente inducida tendrá sentido horario cuando el flujo magnético disminuye. Ya, esto es todo lo que se puede presentar en preguntas de teoría, ¿no? Pregunta de concepto, entonces en forma gráfica conviene aplicar a la ley de Lenz, ¿no? Conviene aplicar esta forma, ¿no? Veamos un ejemplo donde se aplica esta ley, ¿no? A veces le ponen varios, ¿no? Esta vez le han puesto uno nada más. Cuando le hagan preguntas de conceptuales, ¿no? Verdadero o falso, sobre inducción electromagnética, tienen que aplicar la ley de Lenz. Entonces, lo primero que tienen que hacer es asegurarse ustedes que si el flujo aumenta o disminuye. Eso es lo primero que tienen que saber. Una vez que ya saben eso, ya saben pues que si el flujo aumenta, habrá oposición al aumento, es decir, repulsión entre los imanes. Si el flujo disminuye, habrá oposición a la disminución, habrá atracción entre los imanes. La flecha de campo magnético inducido va a ser opuesto a la flecha de campo magnético externo cuando el flujo aumenta. Y la flecha de campo magnético inducido va a tener el mismo sentido que la flecha de campo magnético externo cuando el flujo disminuye. Ahora, si además de eso le piden el sentido de la corriente inducida, que es un dato importante, que es bastante común, entonces ponen el dedo pulgar según el sentido de la flecha del campo magnético inducido, en cualquiera de los dos casos, ¿no? Y los dedos enroscados le van a decir a ustedes en qué sentido circula la corriente inducida, ¿no? Esta es la forma más conveniente en aplicar la ley de Lenz, como pueden ver. Solo estos dos casos se pueden presentar, no más, ¿no? Es mucho más práctico que leer distintos enunciados, distintas palabras que significan lo mismo. Preferible es aplicarla en esta forma gráfica, la ley de Lenz. Veamos un ejemplo. Vamos a los ejercicios. El, hay que irnos hasta el 7. 7. Dice, se tiene un imán y una espira conductora. Este es casi es el mismo ejemplo que hemos visto, ¿no? En la teoría. Solo que el oscillador ya no está arriba, sino está al lado derecho. Primera proposición dice, al moverse el imán a la derecha, se induce una corriente en sentido horario, ¿no? Pone que el imán se está moviendo hacia la derecha. Obviamente, cuando la fuente de flujo, o sea, el imán inductor es el que se acerca, el flujo aumenta. Y si se aleja, disminuye, bueno. Aumenta porque van a pasar más y más líneas a través del área. Ahora, pero así de sencillo tampoco no lo vamos a escribir, ¿no? La solución necesita más explicación, ¿no? Por ejemplo, acá hay un campo magnético inducido, ¿no? El color.
Acá hay un campo magnético, primero el externo, campo magnético externo o también del imán inductor. Ya. Entonces, como el flujo aumenta, ya que se está acercando, acá el flujo aumenta, ¿no? Eso es lo primero que hay que saber, ¿ah? Como el imán inductor se está acercando, el flujo aumenta, ¿no? Si estuviera alejando, se disminuye, ¿no? El flujo aumenta, o sea, esto aumenta. Aumenta. ¿De acuerdo? Entonces, recordando la ley de Lenz que acabamos de ver, el campo magnético inducido debe ser opuesto al campo magnético externo, opuesto. Entonces, la línea del campo magnético inducido ahora va a tener sentido opuesto, así como la flecha de azul que estoy poniendo. Este es el campo magnético inducido. ¿Ve? Inducido. IND acá. Entonces, como el observador está al lado derecho, va a poner el dedo pulgar como indica la flecha de azul, ¿no? Como indica esta flecha de azul que está acá. Y al poner el dedo pulgar ve que sus dedos se enrojan. ¿En qué sentido? Visto del lado derecho así, miren. Se enrojan en sentido. Voy a poner otro color acá. Así. Sentido horario. La corriente inducida entonces tiene sentido horario. Y ahí la proposición dice lo mismo, horario, verdadero. Verdadero. La 2 dice, al moverse el imán a la derecha se induce una corriente en sentido antihorario. Ahora veamos el otro caso. Ya, entonces ahora miren, se mueve hacia la derecha. Esto voy a borrar. Voy a poner la flecha en sentido ahora hacia se mueve hacia la derecha, sigue moviéndose hacia la derecha, ¿no? Esto es la negación, ¿ya? Todavía estamos en la segunda, ¿no? En la segunda proposición es inmediata, es la negación de la primera, ¿no? O sea, es lo contrario. Si en la primera ya se demostró que es horario, entonces en la segunda dice antihorario, falso, pues, ¿no? La tercera sí, ¿no? Para la tercera es necesario indicar acá que el imán se aleja y ya el flujo magnético no aumenta, sino disminuye, ¿no? El flujo disminuye. Y si es así, usando la ley de Lenz, ¿cómo debo poner el campo magnético inducido? Ahora en sentido, en el mismo sentido, ¿no? Que el campo magnético externo. O sea, así, por la cara norte, por supuesto, la cara norte va a estar para el lado derecho, donde está el observador, ¿no? Cuando disminuye el flujo. Este es el inducido, ¿no? Ahora, el observador usa la regla de la mano derecha, pone el dedo pulgar hacia él, o sea, hacia la derecha, y la corriente inducida ahora, al ponerlo hacia la derecha, va a circular en sentido antihorario, ¿no? O sea, así, sentido antihorario, la corriente inducida. Antihorario. ¿Eh?
¿Y ahí qué dice la proposición? Horario. Entonces falso, ¿no? Falso. El observador entonces describe de manera antihoraria la circulación de la corriente cuando se aleje el imán, es decir, cuando el flujo disminuye. Esto es en esencia lo mismo que hemos visto en la teoría, ¿no? Bien, entonces sigamos avanzando con la teoría. Como le dije, la ley de Lenz sirve para contestar preguntas así conceptuales, ¿no? Ya que describe el contenido conceptual del fenómeno. Ahora vamos a estudiar la ley de Faraday. La ley de Faraday describe el contenido ya procedimental y también conceptual, o sea, el contenido general de la inducción electromagnética, ¿no? Esa es una descripción ya cuantitativa. En cambio, la ley de Lenz es una descripción cualitativa, ¿no? Cuando la descripción es cuantitativa, el- involucra todo, ¿no? Es decir, tanto el concepto como la parte procedimental, ¿no? Tanto el contenido conceptual como el contenido procedimental. Y eso es la ley de Faraday. Entonces, retornamos a la teoría. Vamos a estudiar ahora con punto número 3, ¿no? Ley de Faraday. Es una conclusión empírica. En pocas palabras se puede enunciar así, miren. Un flujo magnético variable produce una FEN. Esto escrito matemáticamente es así. FEN media inducida es menos variación o cambio de flujo magnético sobre el intervalo de tiempo. Media se le pone porque se define un intervalo de tiempo, mejor dicho, se define, bueno, está definida en un intervalo de tiempo. Ahora, usando las notaciones, se escribe así, ¿no? Epsilon, su índice IND fue inducida, y al otro lado menos variación de flujo magnético en intervalo de tiempo. La unidad Weber por segundo, esto se llama volt, símbolo V mayúsculo. Observaciones sobre la ley de Faraday. Miren, en primer lugar, el signo ahí indica oposición al flujo. El signo lo que indica es que cuando aumente el flujo magnético habrá oposición, que se, al cambio de flujo magnético, que se manifiesta como repulsión entre los imanes. Y cuando la oposición ese es al aumento, cuando la oposición es a la disminución del flujo magnético, el signo indica oposición a la disminución, que se manifiesta pues como la fuerza de atracción entre los imanes.
Signo negativo, en pocas palabras, es la ley de Lenz, ¿no? Ya que la corriente inducida va a circular en un sentido tal que el campo magnético o el flujo magnético que produce se va a oponer al cambio de flujo magnético que la produjo, ¿no? Veamos observaciones. Para una bobina de n espiras o vueltas, ¿no? La FEN se multiplica. Puede duplicarse, puede triplicarse, cuadruplicarse, ¿no? Multiplicarse por 10, por 100, por 1000, por 10.000, ¿no? Quiere decir que las fuerzas de atracción o repulsión también se multiplican, ¿no? Por 10, por 100, por 1000, por 10.000. La fuerza de atracción entre los imanes también se multiplica. O repulsión entre los imanes también se multiplica. Por ejemplo, ahí tenemos 4 vueltas, ¿no? Se cuadruplica, ¿no? 4 espiras se multiplica por 4 la fuerza electromotriz. Como pueden ver ahí. Eso significa la primera observación, ¿ya? Veamos la segunda. Bueno, acá vamos a poner mm, 3 rayitas. Ya, veamos las siguientes observaciones. Segunda, dice esto. Si el campo magnético es constante, es uniforme, ¿no? Y el área transversal por donde pasan las líneas de inducción magnética, que atraviesan las líneas de inducción magnética, cambia con el tiempo, la ley de Faraday dice que la fe inducida se debe solamente al cambio del área con el tiempo. A eso nada más se debe. Esto lo podemos poner si queremos entre paréntesis, miren acá. Si gusta, esto podemos ponerlo entre paréntesis para indicarlo mejor, ¿no? Miren así, así. Acá también, ¿no? Entre paréntesis, así. Cosa que se indica ya eso, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si el área transversal por donde que atraviesan las líneas de inducción magnética es constante y lo que cambia con el tiempo es el campo magnético? Entonces, la fe inducida, según la ley de Faraday, se debe al cambio del campo magnético con el tiempo, lo que está entre paréntesis, ¿eh? Ahora, eso que está entre paréntesis, variación del área entre intervalo de tiempo o variación del campo sobre intervalo de tiempo, también se lee rapidez, ¿ya? Rapidez de cambio, ¿no? Ahora, se puede relacionar la ley de Ohm con la ley de Faraday.
ya que no hay baterías acá, no hay fuente de voltaje, y sin embargo hay fuerza electromotriz. Entonces la fuerza electromotriz, o mejor dicho, la fuente de voltaje, entre comillas, es ideal. Entonces se iguala, en ese caso, el voltaje que es inducido, ¿no? Con la FEN inducida. A la izquierda escribimos la ley de Ohm, intensidad de corriente inducida por resistencia eléctrica R, mayúscula, y a la derecha la ley de Faraday, ¿no? Ahora, cuando se quiera determinar la intensidad de la corriente, hay que tomar valor absoluto acá a la derecha, ¿ya? Porque no olvidar, la intensidad de la corriente debe salir sin signo, ¿no? Por eso, en esos casos se toma valor absoluto. ¿Ya? Quinta observación. El signo negativo en todas las fórmulas anteriores significa oposición al cambio del flujo magnético, como ya saben, ¿no? En realidad, al cambio al flujo ese, ¿no? Porque así varíe solamente el campo magnético o así varíe solamente el área transversal, el flujo magnético va a variar, ¿no? Por eso dice ahí al cambio de flujo magnético. Ahora, también indica que en este fenómeno, pues, de la inducción electromagnética existen fuerzas opuestas, ¿no? De igual magnitud, ¿no? Que son fuerzas de acción y reacción, ¿no? Ya que hay atracción o repulsión entre los imanes, esa fuerza de atracción o repulsión entre los imanes son fuerzas de igual magnitud, pero dirección opuesta. Una es la acción, la otra es la reacción. Es la tercera ley de Newton. Bien, cualquiera de estas observaciones puede usarse, ¿no? Cuando se trata de una bobina o incluso, porque cuando es una espira, n vale 1, ¿no? Cuando es una bobina es a partir de 2, n2, n3, n4, n10, n100, n10.000, ¿no? Cualquiera que sea el número, espira. Veamos ejemplos con la ley de Faraday, que vuelvo a repetir, describe de manera cuantitativa el fenómeno. Y cuando uno dice de manera cuantitativa el fenómeno, significa general, pues, ¿no? Tanto conceptual como del punto de vista de la medida, ¿no? O sea, el punto de vista procedimental. ¿Ya? Ya. Veamos ejemplo entonces. Veamos ejemplos. Podemos comenzar con el 2, ¿no? 3, que diga. El 3, porque el 3 es pregunta conceptual sobre la ley de Faraday, ¿no? Por ahí empezamos. Dice, primera proposición, la fuerza electromotriz inducida depende del cambio del campo magnético. Acá vamos a poner más exacta la proposición, porque una proposición tiene que,
cuando son preguntas así, verdadero o falso, este tipo de preguntas, la proposición debe ser cerrada, es decir, no abierta. Abierta significa que pueden presentarse distintas posibilidades, ¿no? Entonces, acá vamos a agregar, depende solamente, ¿ya? Solamente, para que sea cerrada la proposición, o sea, solo exista o verdadero o falso, nada más, ¿no? Porque no debe quedar abierta una proposición, porque cuando una proposición es abierta, significa que hay varias posibilidades. A veces es verdadero, a veces es falso, ¿no? ¿Se dan cuenta? Eso no es correcto cuando se plantea una pregunta de faltó la palabra solamente, ¿no? Entonces ahora sí es exacta, porque si recordamos lo último que se ve ahorita se acaba de ver una observación donde dice pues que la fuerza electromotriz inducida puede depender del cambio del campo magnético con el tiempo o del área con el tiempo, ¿no? Esas eran dos situaciones, ¿no? O sea, también es correcto decir que depende del cambio del campo magnético con el tiempo. También es correcto decir que depende del cambio del área con el tiempo. Entonces, para que quede una sola, entonces dice solamente. Entonces eso ya sería falso, ¿no? Porque no depende solamente del cambio del campo magnético con el tiempo, sino también puede depender, ¿no? Del cambio del área con el tiempo, como vimos acá, ¿no? Miren, justo acabamos de ver eso, ¿no? Ahí pueden ver en la observación 2 y en la 3, ¿no? En la 2 depende, la fuerza electromotriz inducida depende del cambio del área con el tiempo, ¿no? O sea, la rapidez con que cambia el área con el tiempo, o la rapidez de cambio del campo magnético. Entonces, si la profesión dice solamente depende de la rapidez del cambio del campo magnético, es falso, porque no solamente, sino también puede depender de la rapidez de cambio del área con el tiempo. Por esa razón, esa palabra solamente hay que agregar ahí, ¿no? Entonces, esa razón que ven ahí entre paréntesis, delta de A sobre delta de T, delta de B sobre delta de T, eso significa rapidez de cambio, ¿ya? Si esa rapidez, como la que ven acá, es grande, ya sea del área con el tiempo o del campo magnético con el tiempo, es grande, significa que la variación es grande, ¿no? Es rápida, ¿no? La variación es rápida. Entonces, si la variación es rápida, esa cantidad es grande y la fuerza electromotriz inducida será grande. Pero ¿qué pasa si eso que está en círculos que ven ahí es pequeño? Significa que la variación es lenta, ¿no? Cualquiera de esos dos casos que ven en círculos. Y la fuerza electromotriz será menor, ¿no? Será más pequeña. La fuerza electromotriz inducida será más pequeña. Ya, eso contesta las proposiciones siguientes, ¿no? La 2 y la 3. La 2, por ejemplo, dice, la fuerza electromotriz inducida aumenta cuanto más lento cambia el flujo magnético. O sea, cuanto más lento cambia el flujo magnético, significa que la rapidez es pequeña, pues, ¿no? La rapidez de cambio del flujo magnético es pequeña. Si la rapidez de cambio del flujo magnético es pequeña, entonces la fe inducida disminuye, ¿no? O sea, no es grande, ¿no? En cambio, si la rapidez de cambio del flujo magnético, si la rapidez con que cambia el flujo magnético es grande, es decir, cambia más rápido,
entonces la fuerza electromotriz aumentará, ¿no? Será cada vez más grande. Entonces la segunda está claro que es falso porque dice que si es la fuerza electromotriz aumenta, la fuerza electromotriz inducida aumenta si es más lento el cambio del flujo magnético, es decir, si disminuye la rapidez de cambio del flujo magnético. Entonces no es cierto, pues. En cambio, la tercera sí está correcta. Aumenta la fe inducida, sí aumenta la rapidez de cambio del flujo magnético, es decir, si cambia más rápidamente. Entonces, esa sí es verdadera. Y esa es la respuesta. Ahora veamos otro, número 4. Número 4, ¿ya? Sobre una bobina rectangular de 50 Spirit, dimensiones 5 por 8, está en centímetros, eso tiene que pasarse a metros. Actúa un campo magnético perpendicular a la bobina que varía con el tiempo según esa ecuación que ven ahí, 2T más 0,8, eso está en Tesla. Determine la magnitud de la fe inducida, media por supuesto, inducida en el intervalo de 0 a 4 segundos. Ya bueno, esa es la figura que le ponen, ¿no? No es necesario en realidad esa figura. Lo que hay que hacer acá es determinar, o mejor dicho, lo que hay que entender acá es que la fe inducida se debe a la variación del campo magnético con el tiempo. El área permanece constante, ya que siempre es 5 por 8, ¿no? 5 centímetros por 8 centímetros, ¿no? Entonces, esta es la ley de Faraday. Sabemos que el flujo es campo magnético por área, por coseno del ángulo. Y podemos reemplazar, bueno. Reemplazamos ahí el campo magnético, 2T más 0,8. El área tiene que estar en metros cuadrados, ¿no? Por eso aparece el 5 multiplicado por 10 a la menos 2 y el 8 por 10 a la menos 2. Por coseno de el ángulo, ¿entre quién? Entre el campo magnético y la normal, que es 0, ¿no? Y esto da 8T más 3,2, ahí saldría, ¿no? A ver, sí, pues 5 por 8, 40, 4 por 2, 8T, y el factor de 10 queda a la menos 3 nada más, ¿no? Ya no la menos 4, porque el 4 se multiplica con el 2T, queda 8T, el 4 se multiplica con 0,8, queda 3,2, ¿no? Ya, ese es el flujo magnético. Ahora, lo evaluamos en 0 y en 4. En 0, bueno, ni hablar, pues en 0 sale al toque, es 3,2 por 10 a la menos 3 Weber, en 0, ¿no? Si usted pone en 0 acá,
Esto ya no, esto desaparece, 0. Queda 3,2 el flujo inicial por 10 a la menos 3 Weber. Este es el inicial. Pero si ponen 4, va a quedar 8 por 4, 32, más 3,2, 35,2 por 10 a la menos 3. Este es el final. En 0 ya vuelvo a repetir, 3,2, ¿no? Y la variación es el final, que es 35,2 menos el inicial, que es 3,2. Sale 32 por 10 a la menos 3 Weber, ¿no? Entonces, de la ley de Faraday, que está acá, se escribe pues la variación y se multiplica por n, ¿no? N es 50, ¿no? La variación 32 por 10 a la menos 3, abajo 4. Y eso da 4 porque es el intervalo de 4 segundos. Bueno, 8 por 50. 400 por 10 a la menos 3, 4 por 10 a la menos 1, o sea, 0,4 voltios. Ahí termina. Obviamente que cuando le piden magnitud ya toman el valor absoluto, ¿no? Miren, miren la pregunta arriba, dice magnitud, ¿no? Entonces, por esa razón, observen acá al final, miren, acá esto es valor absoluto, miren. ¿Ven? Es valor absoluto, porque le piden la magnitud. Entonces, mucho cuidado cuando lean, ¿eh? Si es magnitud, tienen que tomar valor absoluto al final, ya no aparece signo, ¿ya? Si le dicen solamente fuerza electromotriz, le piden, ya ahí sí no es valor absoluto, sale con su signo, ¿ya? Veamos otro. Veamos el siguiente, bueno. Número 5. Dice sobre una espira circular de área 400 centímetros cuadrados. No olvidar eso, hay que pasarlo a metros cuadrados, ¿ah? Cuando quieren pasar de centímetro cuadrado a metros cuadrados, lo multiplican por 10 a la menos 4, ¿ya? Y ya queda transformado a metros cuadrados. Dice, actúa un campo magnético en dirección horizontal, como pueden ver ahí en la figura. Miren, el plano de la espira forma un ángulo de 53 grados con las líneas de inducción magnética, como pueden ver ahí en la figura. Ya, el campo magnético en un punto, en cada punto vale 50 militesla, dice, ¿no? Ahora, esa es la orientación inicial, la que están viendo ahí en la figura. Ahora dice, si la espira gira 53 grados en sentido horario, en 8 segundos le piden determinar la fuerza electromotriz inducida. Ahora, la orientación final será cuando la espira gire en sentido horario es 53 grados. Quiere decir que, como vamos a ver ahorita, se va a orientar paralela a las líneas de campo magnético. Así. Si este es el inicio, ya saben, la normal está aquí, miren, esta es la normal, y el ángulo que forma el campo magnético con la normal es 37 grados.
El final es cuando está orientada el plano de la espira paralela al campo magnético. Y en este caso el campo magnético con la normal forma 90 grados. Esa es la orientación final. Entonces, nuevamente de la ley de Faraday, escribimos ahí, como es una sola espira y el n no se pone, pues, n vale 1. Se cumple para el flujo magnético esto de acá. Y B por A coseno de teta, donde B, no olvidar que es 50 militesla. Pueden escribirlo en tela si quieren, ¿no? Lo multiplican por 10 a la menos 3. Ahora, ya les dije que cuando es centímetro cuadrado tienen que multiplicarlo por 10 a la menos 4 para que tenga metros cuadrados. Y el coseno es de 37 grados. Ese es en la orientación inicial, o sea, aquí. Flujo inicial es este entonces, cuando esta es la orientación. Cuando la orientación sea la final, está acá, el flujo es cero. Hemos visto ya una observación, ¿no? Va a ser cero. Bueno, ahí vamos a terminar el cálculo del flujo inicial, es 1,6 miliveber, porque va a quedar por 10 a la menos 3 todo. Cuando ustedes reemplazan acá el 4 quintos, el 5 se cancela con este acá, queda 10, ¿no? Finalmente va a quedar un 16 por 10 a la menos 1, como pueden ver ahí. 4 por 4, 16 por 10 a la menos 1. Va a quedar ahí, como pueden ver, ¿no? Y ya está. Que es 1,6, ¿no? Ahora, todo por 10 a la menos 3, ¿no? Este 10 a la menos 3 lo pueden separar. El resto sí multiplica, ¿no? 4 por 4, 16 por 1600 por 10. 16 por 10 a la 3, por 10 a la menos 4, 16 por 10 a la menos 1, o sea, 1,6, ¿no? Por 10 a la menos 3, ¿no? 1,6 por 10 a la menos 3 Weber, ¿no? Pero 10 a la menos 3 Weber, esto que está acá equivale a 1 miliweber, ¿no? Entonces, por eso sale 1,6 miliweber ahí, el flujo inicial. El flujo final sí es cero, porque ya hemos visto que cuando las líneas son paralelas, las líneas de inducción paralelas a la superficie, vale cero, pues, porque el ángulo entre el campo magnético y la normal es 90, coseno 90, cero. Y ahora sí ya pueden reemplazar en 1. La magnitud no le piden, en realidad le piden la fuerza electromotriz, así que no es necesario tomar valor absoluto, ¿no? No es necesario. Entonces se resta el valor final 0 menos el inicial que es 1,6. Y como hay signo negativo en la ley de Faraday, menos por menos da más, ¿no? Y va a salir por eso con signo positivo. Y hay que dividir entonces 1,6 por 10 a la menos 3 entre 8. Eso es 0,2 por 10 a la menos 3 voltios. Pero 10 a la menos 3 voltios equivale a 1 milivoltio, ¿no? Por eso queda 0,2 milivoltios. Y esa es la respuesta. Bien, entonces este es otro ejemplo, pues, de la ley de Faraday. Ahora veamos una aplicación de la ley de Faraday. Una de las aplicaciones es, fue inducida en un conductor móvil, ¿no? No se requiere tener
un circuito cerrado para que se induzca corriente. Puede que se induzca también en un conductor recto, por ejemplo. La única condición para que se induzca corriente es que haya variación de flujo, ¿no? Ya, vamos a eso. Vamos a la teoría. Siguiente punto, entonces, fue inducida en un conductor móvil, ¿no? Vamos a suponer que tenemos un conductor móvil recto que se mueve sobre un riel en forma de U, un plano horizontal, con una velocidad constante, ¿ya? Aunque también puede ser variable, no hay ningún problema si es constante, igual eso no importa, ¿no? En, en ese lugar existe un campo magnético uniforme, ya que está entre dos polos norte y sur cercanos, ¿no? El oscilador está en esa posición. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Si L es la longitud del conductor entre los rieles, cuando ese conductor se mueve sobre rieles conductores en un campo magnético uniforme, ¿no? Externo, perpendicular al plano de su movimiento, ¿no? La fe inducida por la ley de Faraday está por esta expresión, menos magnitud del campo magnético, longitud, rapidez. Ya, eso de ahí. Ahora, acá también se puede aplicar la ley de Lenz para conocer en qué sentido circula la corriente. Si el observador aplica la ley de Lenz, lo primero que tiene que saber es si el flujo aumenta o disminuye, ¿no? En realidad el flujo aumenta, ¿no? Para el observador el flujo aumenta, ¿no? Como el flujo aumenta, el campo magnético inducido será opuesto al campo magnético externo, ¿no? Y la corriente va a circular en ese sentido visto por el observador, sentido antihorario. Ahora, ¿pero por qué aumenta el flujo? Porque miren, esta área, conforme el alambre se mueve hacia la derecha, esta área que estoy sombreando va a ir aumentando con el tiempo, ¿no? Y van a pasar cada vez más líneas, van a atravesar cada vez más líneas de inducción. Por eso se dice que el flujo aumenta. ¿Ya? Por esa razón. Entonces ahí se puede indicar inclusive, ¿no? Que el flujo aumenta, ¿no? Aunque ya les expliqué que esa área sombreada, a través de esa área sombreada, el flujo aumenta, ¿no? Por eso el campo magnético inducido es opuesto, pues, ¿no? Entonces está aplicando la ley de Lenz, ¿no?
Bien, entonces veamos observaciones sobre esto. Lo primero es la que les acabo de explicar, ¿no? Que ese sentido que vieron ahorita de la corriente inducida se determina mediante la ley de Lenz, ¿no? Ahora, la otra es que puede ocurrir que el campo magnético no sea perpendicular al conductor, ¿no? O al plano donde se mueve el conductor, ¿no? El conductor, longitud L, velocidad v, ¿no? Esta flecha de verde es la normal a ese plano, a esa área que va aumentando, ¿no? Y puede que el campo magnético no sea perpendicular a ese plano, ¿no? Flecha de azul, es decir, forma un ángulo teta con la normal. En este caso, lo único que se hace es tomar la componente nada más perpendicular de quién, del campo magnético respecto a la normal, ¿no? O sea, B coseno de t, o perdón, respecto al plano de movimiento del conductor, ¿no? Es decir, la componente del campo magnético en la dirección del vector normal. Y queda B coseno de teta, ¿no? Ya no B solo, ¿no? Sino B coseno de teta. Ya, esa observación hay que tener en cuenta. A veces se presenta esto, ¿no? A veces. Pero más probable es cuando es perpendicular. Veamos un ejemplo, ¿eh? Vamos al siguiente. El 6 dice, una varilla conductora de 20 centímetros de longitud se desplaza sobre un riel. Se supone que estamos viendo desde arriba, puede estar en un plano horizontal eso, una mesa horizontal. La rapidez 5 metros por segundo, el campo magnético externo es 2 Tesla, ¿no? Determine la intensidad de la corriente que pasa por el foco de 200 ohmios, ¿no? Y ahí le dan, en la figura, está claro que el área limitada por el conductor móvil y el riel va aumentando. Entonces ya saben, lo mismo que hemos visto en la teoría. Nos interesa acá relacionar en realidad la ley de Ohm con la ley de Faraday, ¿no? La ley de Ohm dice que la fe inducida o voltaje inducido es corriente por resistencia. Por lo tanto, corriente es voltaje entre resistencia, ¿no? O sea, diferencia potencial dividido entre la resistencia, esa es la corriente. La ley de Faraday la ponemos con valor absoluto porque no olvidar que la intensidad de la corriente no debe llevar signo negativo, por eso hay que escribir en valor absoluto la ley de Faraday. Y no es necesario esto que está acá, ¿no? Miren, esto no es necesario porque ya hemos visto ahorita la fórmula, ¿no? Que hay que aplicar es esta, ¿no? Se ha tomado valor absoluto
Así que el valor absoluto de la FEN inducida, ¿no? Es el voltaje inducido, ¿no? Entre los extremos de la varilla o del foco, ¿no? Y se multiplica el campo magnético 2, la longitud 0,2 metros, porque 20 centímetros equivale a 0,2 metros, y la rapidez 5 metros por segundo, 2 voltios. ¿Ven? Esa es la FEN, ¿no? Inducida. Ahora, como esto es el voltaje, también inducido es igual al voltaje, lo reemplazamos ese resultado en uno, ¿no? En uno, abajo aparece la resistencia, que también es dato, 200, ¿no? Por eso ese 2 que está aquí, al reemplazarlo acá en uno debe estar dividido entre la resistencia, que vale 200, ¿no? Entonces, 200 vale. Queda 1/100, o sea, 0,01 amper. Ahora, en miliamper es 10 miliamper, ¿no? Porque un miliamper es 10 a la menos 3 amper, ¿no? El 10 a la menos 3 sube, se multiplica, queda como 1000. 1000 por 0,01 sale 10, ¿no? 10 miliamper, ¿no? Y esa es la respuesta. Bien, para terminar, otra aplicación de la ley de Faraday es el transformador, ¿no? El transformador. Así que vamos a la teoría nuevamente. El transformador de corriente alterna. Corriente alterna significa lo contrario que corriente continua. Es cuando la intensidad varía periódicamente, o sea, alternadamente con el tiempo, ¿no? Y el sentido de la corriente alterna también varía de sentido periódicamente. En cambio, la corriente continua mantiene un solo sentido. Un transformador entonces funciona con corriente alterna. Es un aparato que se utiliza para aumentar o disminuir el voltaje. Consiste en un núcleo de hierro, el cual contiene dos bobinas, una primaria y una secundaria, las cuales tienen diferente número de espiras, ¿no? Eh, Hay una bobina que es la primaria, va conectada a la fuente de voltaje, toma corriente, por ahí entra voltaje alterno, la bobina primaria, y por consiguiente corriente alterna. Pero como esa corriente alterna varía con el tiempo, va a producir un campo magnético variable con el tiempo. Así que cuando ese campo magnético variable con el tiempo pasa por la bobina primaria, va a producir un flujo magnético variable con el tiempo. Y cuando ese flujo magnético variable con el tiempo pasa por la otra bobina secundaria, por inducción electromagnética va a aparecer un voltaje inducido en la bobina secundaria y una corriente inducida en la bobina secundaria, ¿no? Entonces vamos a tener un voltaje de salida y con eso se puede hacer funcionar distintos aparatos. Observaciones finales. O, an- o antes, bueno, observaciones, pues no, el funcionamiento del transformador es así, miren. El voltaje en cada bobina es proporcional al número de espiras en cada bobina.
bobina primaria y la secundaria. Ahora, el transformador tiene la virtud de que muy poca energía eléctrica se disipa, así que se puede igualar la potencia de entrada con la potencia de salida, ¿no? Ahora, cuando el número de espiras en la bobina secundaria es mayor que en la bobina primaria, el transformador se utiliza para aumentar el voltaje. Si es menor que en la bobina primaria, entonces el transformador se utiliza para disminuir el voltaje. Veamos ya el último ejercicio. Ya saben, entonces esto es un núcleo de hierro. Ahí se puede haber puesto también, ¿no? Núcleo de hierro. Dos, este es el tres, ¿no? Como cuatro se puede haber puesto el núcleo de hierro. Acá se puede escribir, miren. Se puede poner como cuatro para que quede indicado, ¿no? Porque el hierro es la parte sólida, ¿no? Entonces aquí, ¿no? Se puede escribir así. O se puede dejar así también. O acá abajo, inclusive. Ya que sería cuatro, ¿no? Así sería, ¿no? Consiste en un núcleo de hierro, dos bobinas, primaria y secundaria. En la primaria es la corriente alterna, que entra por la fuente de voltaje, la secundaria es también corriente alterna, pero inducida, ¿no? Inducida. Ya, ahora sí veamos el último, el 8, ¿no? Dice, con respecto al transformador uno, un transformador de potencia, claro, hay una potencia de entrada y una potencia de salida, ¿no? Trabaja con corriente alterna, por supuesto, ¿no? La de dos, dice, los transformadores sirven para cambiar la potencia eléctrica. No, el transformador, como le dije, tiene la virtud de que muy poca energía eléctrica se pierde, ¿no? Sí que se pueden igualar las potencias de entrada y de salida, ¿no? O sea, no cambia la potencia. Se puede considerar que es constante. Falso. La tercera dice, si el número de vueltas en el primario, o sea, en la bobina primaria, es 2200 y en el secundario es 100, se debe obtener, dice, 10 voltios cuando el voltaje en el primario sea 220. O sea, aquí aplicamos la relación, pues, ¿no? Voltaje sobre
de acá, la razón de los voltajes en primario y secundario es igual a la razón del número de espiras en el primario y en el secundario. ¿Qué datos tenemos? El voltaje en el primario, que es 220 voltios. Este 100 de acá es el número de espiras en secundario, ¿no? Y este 2200 que está acá es el número de espiras en el primario. Y entonces de este despeje se calcula el voltaje en el secundario. En la proposición dice que es 10. Calculando vemos que efectivamente es 10, ¿no? Porque arriba queda 100, abajo queda 10, ¿no? O sea, 10 voltios, ¿no? Entonces, correcta la proposición. Entonces la respuesta es verdadero, falso, verdadero. Esa es la respuesta. Veamos las respuestas. La 1 es A, ¿no? 1 es A, 2 es D, 3 es A, la 4 es E, ¿no? 4 es E. La 5 es A, la 5 es A. La 6 es C y la 7 es A, ¿no? En la teoría, solo se ha estudiado hasta transformador de corriente alterna. Pero también hay otra aplicación más importante, pero está fuera del temario, ¿no? Creo que está fuera del temario, es generador de corriente alterna, que es la principal aplicación del fenómeno de la inducción electromagnética, de la ley de inducción electromagnética, ya que con el invento conocida la ley de Faraday se pudo inventar el generador de corriente alterna y de ahí pues la construcción de las centrales hidroeléctricas, termoeléctricas, que abastecen pues de manera masiva a las ciudades de energía eléctrica, ¿no? Por eso a eso se debe, ¿no? Y es bien simple, se hace girar una espira en un campo magnético, de norte a sur del campo magnético, flecha de naranja, la normal a la espira es la que va cambiando en cada momento, es decir, el ángulo teta de la normal respecto al campo magnético cambia con el tiempo, y ese giro, esa velocidad angular que hay ahí, ese giro, es lo que va a transformar la energía mecánica, que es la rotación, pues, ¿no? En energía eléctrica, ¿no? Ya que va a variar el flujo a través de la espira. Y la ley de Faraday nos da esto, ¿no? Para la fuerza electromotriz inducida, ¿no? Esa fórmula nos da para un generador de corriente alterna. Como pueden ver, este es el caso en que el flujo magnético cambia debido al ángulo entre la normal y el campo magnético. El ángulo de la normal respecto al campo magnético cambia con el tiempo, ya que es movimiento circular. Entonces, debido a eso cambia el flujo magnético y la ley de Faraday nos da esa fórmula para la fe inducida en el generador, ¿no? Bien, entonces es de esa manera nada más como observación, nada más deben tomarlo ya que no está en el temario. Gracias por su atención, será hasta la próxima.